Buenos días, jóvenes. Si me logran escuchar, buenos días, jóvenes, con todos. Espero que se encuentren bien. A continuación voy a compartir la pantalla para poder empezar con la clase. Si logran visualizar mi pantalla, jóvenes. Sí, profesora. Buenos días. A continuación, ¿no? Vamos a seguir continuando realizando el área de razonamiento matemático, para lo cual, ¿no? El tema que vamos a ir aprendiendo es referido pues a movimiento rectilíneo uniforme. En primer lugar, vamos a ir indicando a qué se refiere movimiento rectilíneo uniforme, o también más conocido, ¿no? En forma abreviada, que es el MRU. Es el movimiento, ¿no? En una recta donde el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Teniendo en cuenta, ¿no? Las siguientes características. En primer lugar, lo que es la trayectoria, ¿no? Que es rectilínea. La velocidad es constante. La aceleración, o sea, no existe, es decir, vale cero. Vamos a ver a continuación, ¿no? Las ecuaciones del MRU, para lo cual, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa fórmula que se va indicando, ¿no? El esquema de este triángulo que tenemos, lo que es la E, la B y la T, donde, ¿no? Estoy indicando por colores porque pueden diferenciar, y también igual las letras, ¿no? Podemos ir indicando. Bueno, la E puede haber en algunos casos E o también puede ser D, ¿no? Que también es el espacio o distancia, ¿no? Y la B es la velocidad y la T pues es el tiempo. Para lo cual, ¿no? A continuación vamos a ir viendo las fórmulas matemáticas, ¿no? Vayan visualizando un momento. Mientras admito a sus compañeras un momento. Ahí tenemos, les estaba indicando, y hay fórmulas matemáticas, para lo cual ahí está, pues, ¿no? Si en caso nuestra pregunta fuera cuánto vale la distancia, o encontrar la distancia o el espacio, entonces la fórmula que vamos a utilizar es igual a velocidad por tiempo. Si en caso no preguntaran cuál es la velocidad, ¿no? O encontrar la velocidad, vamos a usar la fórmula de E dividido entre lo que es en este caso, pues el tiempo. A continuación, lo que se ve, ¿no? Quizás en caso nos estuvieran preguntando, ¿no? Encontrar cuánto vale el tiempo. Lo que vamos a decir que el tiempo va a ser el espacio o distancia dividido entre la velocidad. O sea, estas tres fórmulas son muy importantes, ¿no? De conocer. ¿Y de dónde? Nada más estoy sacando de esta figura del triángulo que tenemos, ¿no? Si en caso nuestra incógnita fuera encontrar el espacio, entonces vamos a ver, o sea, un momento imaginariamente, lo que podemos realizar es, ¿no? Esto de acá, si en caso fuera nuestra incógnita, tapar un momento, ¿no? Y ver pues que si hace esta línea que ustedes están viendo ya imaginariamente, para nosotros es como si va a ser una multiplicación, o sea, B por T. Y si en caso, ¿no? Nuestra incógnita fuera el encontrar la velocidad, para lo cual vamos a tener que ir variando, ¿no? Imaginariamente vamos a tener que tapar esta letra B, y lo que vamos a tener va a ser la E. Y ahora esta línea que ustedes ven, eso pues va a tener que ir indicándonos que es la línea de la división, o sea, se van a ir dividiendo E dividido entre T, ¿no? Eso siempre en cuando nos consulten o encontrar cuál es la velocidad. Otro también es lo siguiente. Si en caso, ¿no? Nuestra incógnita, imaginariamente vamos a tener que tapar esa letra T, y vamos a tener, ¿no? Los que van quedando. Tenemos la E, y esto de acá, pues vamos a decir que va a ser la línea de la división. E entre B se van a tener que dividir.
Por eso es importante, ¿no? Conocer este triángulo. Si ustedes se acuerdan, este triángulo, van a poder ir ya a sacar, ¿no? Las fórmulas que están debajo escritas, ¿no? Esas tres fórmulas. Antes de nada, vamos a ir continuando. Ya viendo, ¿no? Ahora ya los ejercicios. Vamos a ver, el primer ejercicio nos dice que un tren de longitud igual a 280 metros, o sea, dice, una velocidad de 140 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo pasará por delante de un semáforo? Nos indica, ¿no? ¿De quién se está refiriendo? Está refiriendo para el tren. Veamos en la resolución, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, o recordar, como nos dicen, ¿cuánto tiempo pasará? Se está refiriendo que debemos encontrar el tiempo, ¿no? Y el tiempo es igual a ¿quién? Al espacio o distancia dividido entre la velocidad. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Antes de nada, ¿no? Antes de utilizar esa fórmula, nosotros tenemos que ir sacando, ¿no? Lo que son los datos, ¿no? Siempre para poder, si tenemos así los problemas, en primer lugar, no tenemos que sacar los datos, para lo cual, en este caso, ¿no? Vamos a volver a leer nuestro problema y ir pues sacando, ¿no? Acá nos dice, y un tren de longitud igual a 280 metros. Cuando nos habla longitud, se refiere, pues va a tener que ser la distancia, ¿no? O sea, esa E va a tener que ser igual a ¿cuánto? A 280 metros. ¿No? En primer lugar, vamos a ir completando o sacando esos datos. ¿Para qué? Para poder reemplazar en la fórmula. Tiene una velocidad de 140 metros por segundo, nos dice. Entonces vamos a ir considerando, en este caso voy a cambiar otro color para ir diferenciándolas. La velocidad dice, ¿cuánto es? 140 metros por segundo. Tenemos metros por segundo. 140 metros por segundo. Y a continuación lo que nos va a quedar es ir reemplazando, ¿no? En la fórmula y que ya es, bueno, estaba indicando, el tiempo es igual a espacio dividido entre la velocidad. Pero antes de que ustedes desarrollen, ¿no? Cualquier ejercicio, ustedes tienen que visualizar que tiene que estar en las mismas unidades. Para lo cual, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo que nos dice metros, ¿no? Entonces, en la velocidad debe de aparecer también metros y estamos viendo que sí está en metros. ¿No? ¿Qué hubiera pasado? Quizás acá hubiera aparecido kilómetros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de convertir, ¿no? O sea, llevar en una misma unidad. Puede ser el espacio o quizás en la velocidad, ¿no? Y ya en cualquiera de las unidades debemos tratar de llevar, pero eso va a depender, ¿no? De las preguntas que nos puedan ir indicando, ¿no? Y como estamos viendo en este caso, están en las mismas unidades, lo único que nos va a quedar es ir reemplazando, ¿no? En la fórmula y que vamos a tener a continuación. Para que se den cuenta, voy a ir escribiendo, ¿no? En este caso, sus unidades, en este caso tenemos arriba que eran metros, y la velocidad es metros, ¿no? Dividido entre segundos. ¿No? Y teniendo en cuenta, pueden hacer, o sea, agregar la línea en este lado. Una vez no realizado, bueno, observamos que 240 y 140, o sea, es una división exacta. Y en este caso,
¿Logran visualizar lo que pasa, jóvenes? Los jóvenes, ¿me logran escuchar? ¿Me logran escuchar, jóvenes? Sí, sí, maestra, se escucha. Sí, Miss, se escucha. Ya, el detalle es, no sé, mi laptop se ha nuevamente, bueno, se ha colgado, no quiere avanzar. Por favor, espérenme unos minutos, voy a reiniciar mi máquina y para poder ingresar, ¿ya? Por favor, no se retiren. Voy a tratar de reiniciar mi máquina para poder ingresar. ¿Me logran escuchar? Sí, Miss, se escucha. Ya, ya un momento, ya voy buscando el documento para poder compartirles. Me van indicando si logran visualizar en pantalla. Sí visualizan, ¿no? Les estaba indicando lo siguiente, ¿no? Que ahí estaba, bueno, 280 dividido entre 140, ¿no? Y les estaba diciendo que es una división exacta, ¿no? Para lo cual, bueno, yo le había agregado, en este caso había metros, ¿no? Las unidades, igual acá, acá es metros dividido entre ese. Teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, yo estaba escribiendo, ¿para qué? Para poder ir desarrollando y para que ustedes se den cuenta en qué unidad pues va a tener que salir el tiempo, ¿no? Y para lo cual 280 entre 140 es una división exacta, ¿no? Que sale 2 segundos. Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿por qué sale 2 segundos? ¿No? De la unidad que yo he escrito, o sea, esas unidades a un costado, voy a ir desarrollándolas para que se den cuenta. Esta línea, bueno, es un poco más, ¿no? De la línea de la división. Y este también, bueno, es una fracción. ¿No?
Lo que se hace, jóvenes, es una multiplicación, ¿no? Extremos por medios, para lo cual estos extremos se van a tener que multiplicar y acá lo voy a tener que dividir entre 1. ¿No? Entonces, ese 1 con esta m también se van a tener que multiplicar, ¿no? Entonces, continuamos desarrollando. Multiplicamos m, ¿no? Multiplicado por la letra S, o sea, por segundos. Disculpen, déjame por segundos. Acá está la multiplicación. Y debajo vamos a tener 1 multiplicado por metro. Teniendo en cuenta que como hay una división y también hay multiplicación, se van a tener que ir eliminando. O sea, metros con este metro se van a simplificar. Y segundo entre 1 o S entre 1 nos va a salir S. Y por eso ahí en la respuesta yo estoy considerando segundo nada más, ¿no? O sea, la unidad estoy haciendo aparecer que esté en segundo. Por eso ahí estoy indicando que el tiempo es igual a 2 segundos. Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta. Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar con otro ejercicio. Nos dice que un ciclista que va a 12 kilómetros por hora, dice que recorre una distancia igual, ¿no? Diariamente, pero cierto día, dice, triplica su velocidad, o sea, demoraría 1 hora menos, ¿no? O sea, si tiene más velocidad, pues va a tener que realizarlo en menor tiempo, ¿no? Por eso indicando 1 hora menos. La pregunta nos dice, ¿cuál es la distancia que recorre diariamente? Veamos, ¿no? En la resolución, ¿no? En primer lugar, vamos a tener en cuenta, primero, pues la velocidad, ahí según el dato que nos indica, ¿no? Aunque un ciclista que va de 12 kilómetros por hora. Ahí está su velocidad. Ahora, vamos a tener que ir considerando el tiempo, pues, ¿no? Bueno, en este caso, acá nos dice una distancia igual diariamente. Hasta ahí nada más no nos indica el tiempo. Si no nos indica el tiempo, le considera tiempo T. ¿Qué más? El espacio. El espacio va a ser igual al espacio. O sea, no sabemos cuál es el espacio o la distancia, ¿no? Como bien sabemos, en la fórmula les he ido indicando y les he dicho, o sea, habían 3, pues no eran velocidad, tiempo y el espacio, o sea, esos 3 va apareciendo. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es aplicando con la fórmula. ¿Pero cuál fórmula? Según la pregunta nos indica, nos dice cuál es la distancia. Entonces, la distancia o puede ser el espacio, entonces quiere decir que E va a ser igual a ¿quién? La velocidad por el tiempo, ¿no? O sea, B por T. Y lo único que nos va a quedar es reemplazar, ¿no? Esto de acá que tenemos, los datos, vamos a tener que ir reemplazando. El espacio sigue siendo E, ¿no? Se va poniendo igual a quién, a la velocidad que vale 12 kilómetros por hora. El tiempo es T y eso voy a decir que va a ser mi primera ecuación. Quiero indicarles en este caso que toda esta parte, o sea, todo esto de acá, hemos ido utilizando, ha sido nuestra primera ecuación. ¿Y de dónde a dónde? Está de acá. Hasta ahí está indicándonos. Ahora vamos a ver, ahora cuando dice, pero cierto día triplica su velocidad. Nuevamente vamos a tener que decir que su velocidad va a ser igual a triplica, se refiere al número 3, ¿no? O sea, va a triplicar de lo que anteriormente tenía su velocidad 12, vamos a tener que multiplicar por 3, que sería 36. 3 por 12, ese es 36. ¿Qué más nos dice? Hasta triplica su velocidad. ¿Qué más nos dice? Demoraría 1 hora menos, ¿no? Entonces quiere decir que el tiempo, o sea, de lo que era T, vamos a tener que restar menos 1. T menos 1. Y a continuación vamos a decir que el espacio es igual a E. Nuevamente vamos a decir que aplicando con la fórmula, quiere decir que el espacio es igual velocidad por tiempo,
¿Qué vamos a realizar? Reemplazamos. Que el espacio va a ser igual a ¿quién? A 36 multiplicado por ¿quién? Por t menos 1. Lo que vamos a realizar, ¿no? A continuación o indicar ya va a ser nuestra segunda ecuación, ¿no? Para lo cual voy a indicar de dónde a dónde es lo que he ido planteando. De acá hasta ahí. Ya he ido planteando nuestra segunda ecuación, ¿no? Siempre en cuando, pues teniendo en cuenta que estamos utilizando la fórmula, ¿no? Que tenemos, en este caso, pues, del espacio que es igual aquí en velocidad por tiempo. Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿por qué está utilizando 2 veces, no? Esa fórmula. Es que según el problema nos va indicando, ¿no? El color rojo que acabo de indicar es otros datos que nos da cuál su velocidad, su tiempo, pero el espacio va a ser lo mismo de un lugar a otro cuando ya sea que uno va, ¿no? Despacio o quizás con más velocidad, o sea, va a tener que variar nada más, va a ser la velocidad y el tiempo, ¿no? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, acá en el primero del color rojo, bueno, en este caso se observa que quizás está yendo despacio, ¿no? Pero ahora en el segundo de color celeste, ¿qué está sucediendo? Si está yendo, por ejemplo, en cambio en este caso ya su velocidad 36, ¿qué va a suceder? Pues su tiempo va a tener que disminuir y eso está sucediendo, sí, disminuye su tiempo. Entonces, está cumpliendo, ¿no? Y estamos formando por eso 2 ecuaciones. A continuación, lo que vamos a realizar ya es decir lo siguiente. Si nosotros estamos observando, ¿no? Antes del igual de la primera ecuación vale, y antes del igual de la segunda ecuación también vale, o sea, ambos como son iguales, el espacio y el espacio son iguales, ¿qué vamos a decir? Que esta de acá, ¿no? Esta de acá, después del igual que tenemos de la primera ecuación del 12t, va a tener que ser igual a esta de acá. A 36 multiplicado por t menos 1. Ellos dos van a tener que ser iguales. Entonces, lo que vamos a indicar lo siguiente. Igualamos la primera y la segunda ecuación. Para lo cual vamos a ir escribiendo, pues, ¿no? Y como estamos igualando, vamos a decir que 12t va a ser igual a ¿quién? A 36 multiplicado por t menos 1. Luego, lo que nos queda es ir desarrollándola, porque estamos observando, en este caso, ya nos aparece una sola variable, que es el t, pues, o sea, el tiempo. ¿No? Entonces, ¿por qué he ido formando también de esas 2 ecuaciones? Es que son diferentes. Yo no puedo ir, por eso para mi primera ecuación he dicho que el espacio es igual a 12t. Yo no puedo seguir más desarrollando porque tengo espacio y también tengo tiempo. O sea, son como si fueran 2 preguntas. O sea, son 2 incógnitas y como son 2 incógnitas no puedo ir desarrollando. Por eso lo que vamos a hacer es con esas propiedades, ¿no? Que decimos que igualamos tanto la ecuación 1 y 2 siempre en cuando les he indicado como el espacio de la ecuación 1 y el espacio de la ecuación 2, o sea, están antes del igual, son iguales. Entonces, como son iguales, en los que va continuando después del igual también van a tener que ser iguales. Luego, ¿no? Vamos a ir continuando el desarrollo, para lo cual, nunca olvidarnos, bueno, en la primera parte donde dice 12t no podemos hacer nada todavía. En el siguiente, después del igual, el 36 con el t se va a tener que multiplicar y luego 36 con el 1. ¿Para qué? Para poder desaparecer ese paréntesis que está ahí. Y multiplicando, pues tenemos 36t y ahora el otro vamos a tener más por menos, nunca olvidarnos que nos va a salir menos, o sea, cuando tenemos signos diferentes, o sea, signos iguales, siempre multiplicamos los signos. En este caso estamos multiplicando más por menos, que sería menos. Por eso va apareciendo acá menos y luego 36 por 1, 36. Por eso va apareciendo menos 36. Lo que vamos a hacer, observar de la variable que tiene. Por ejemplo, acá tengo 12t y acá está 36t. ¿Quién es mayor? Pues es 36t. Ah, entonces en ese lado
vamos a tener que llevar, ¿quién? El 12t. Y si voy a llevar a ese lado, o sea, siempre nos indica, ¿no? Para la solución de ecuaciones, que las variables tienen que estar en un lado y los números a otro lado. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Y ahora este menos 36 que estaba restando, vamos a llevarle al otro lado, va a pasar a sumar, que sería 36, va a ser igual a ¿quién? A 36t. Este 12 que estaba sumando va a pasar al otro lado, a restar menos 12t. Seguimos desarrollando la resta de 36t menos 12t, nos sale 24t. Que tendríamos 36 es igual a 24t. Continuando, vamos a decir lo siguiente, 36 dividido entre 24. Y eso es igual a t. Ahí esa fracción podemos seguir simplificando. Cuando ustedes tienen fracciones, sigan simplificando, reduciendo hasta lo más mínimo posible, donde ya no puedan simplificarse. Eso se llama simplificación. Lo que estamos sacando es sexta. 36 entre 6, 6. 24 entre 6, 4. ¿No? Y ellos dos, por ejemplo, 6 y 4 tienen su mitad. Entonces seguimos sacando mitad de 6, que sale 3, mitad de 4 es 2. Ahora piden la distancia, ¿no? Y estamos teniendo que el espacio va a ser igual a 12t. Teniendo en cuenta que el espacio es igual a 12 multiplicado por t. ¿Cuánto nos ha salido t? 3 medios. Ahí está, 3 medios. ¿Qué hacemos luego? Vamos a tener que sacar su mitad. Cuando nosotros tenemos una fracción, por ejemplo así, una fracción. En este caso, por ejemplo, que esté b y acá dividirse. Lo que hacemos es, imaginariamente, ¿no? Cuando no hay, es entero, imaginariamente, vamos a dividir entre 1. A entre 1 sigue siendo A, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ellos dos se van a multiplicar y estos dos se van a multiplicar, ¿no? Y como se multiplican, yo puedo, quizás se puede simplificar también, por eso lo que voy a simplificar acá del 12, ¿con quién? Con el 2. Ellos dos yo lo puedo simplificar. 12 con 2 se simplifican o saco o divido también 2 entre 2 que sale 6, ¿no? Y hoy, ahora el que sigue es número 3. Ahora 6 por 3, eso nos sale 18. En este caso estamos teniendo que es igual a 18 kilómetros. Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Si en caso no lo tuvieran, vamos continuando. Tenemos 3, nos dice Manuel, salió en su carro a una velocidad de 40 kilómetros por hora. 2 horas después dice que Marina salió del mismo lugar. Ella manejó por la misma vía a 60 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas había manejado Marina, ¿no? Cuando alcanzó a Manuel? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. En primer lugar, vamos a ir indicando la velocidad de Manuel, que va a ser, pues, ¿no? La velocidad 1 es igual a ¿quién? 40 kilómetros por hora. Y el otro, la velocidad de Marina, sería en este caso la velocidad 2, es igual a 60 kilómetros por hora. Y las horas transcurridas nos está diciendo, o sea, el tiempo es 2 horas. ¿De dónde estoy sacando? Está indicándonos acá. Ahí nos dice el problema, ¿no? El tiempo es 2 horas. Siempre es importante, ¿no? Visualizarlas, deben de estar en las mismas unidades. Por ejemplo, en este caso, está apareciendo acá, por ejemplo, hora. Acá también hora. Y en este lado también está hora. Entonces, quiere decir que en nuestro ejercicio podemos ir desarrollando.
puede que por ahí quizás va a variar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una pequeña conversión. Si estamos hora a hora, entonces tenemos, si está, por ejemplo, abajo ver está el tiempo en 2 segundos, entonces hemos tenido que convertir y llevarle en hora, ¿no? Pero cuando ya están en las mismas unidades, lo único que nos queda es ir desarrollándolo nada más, ¿no? Para lo cual vamos a tener que utilizar esta fórmula. Que la velocidad 1 lo vamos a multiplicar, ¿no? Por el tiempo y lo vamos a dividir entre ¿quién? La velocidad 2 menos la velocidad 1. Lo único que nos queda es reemplazar. En la velocidad 1 vale 40 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo, que es 2 horas, dividido entre ¿quién? 60 menos 40, porque la velocidad 2 vale 60 y la velocidad 1 es 40. Acá también puede variar, jóvenes. Para poder hacer una resta, ¿no? Primero tiene que estar el mayor, luego quizá el menor, ¿no? Para no obtener, pues, en este caso, el resultado negativo, ¿no? Para evitar eso, lo que tienen que hacer es el número mayor con el número menor, ¿no? Quizás puede haber estado acá, en este caso, por ejemplo, la velocidad 1 y acá también puede haber estado la velocidad 2. O sea, puede variar, pero siempre en cuando depende, va a tener que ser, pues, el mayor velocidad que se tiene. Seguimos desarrollando. 40 por 2 nos sale 80 y 60 menos 40 nos va a salir 20. Seguimos dividiendo. 80 entre 20 es una división exacta y nos sale 4. En este caso, 4 horas. ¿No? Porque nos dice, ¿cuántas horas había manejado Marina? Cuando alcanzó a Manuel, ha tenido que manejar 4 horas para que pueda alcanzar, ¿no? O sea, Marina ha tenido que manejar 4 horas para que pueda alcanzar a Manuel. De esa manera se va desarrollando. Continuamos. 4 nos dice, un tren viaja de una ciudad a otra B en 4 horas, ¿no? A velocidad de 60 kilómetros por hora. Si al regresar lo hace con rapidez de 80 kilómetros por hora, ¿qué tiempo demora en regresar? Veamos en la resolución. En primer lugar, tenemos que recordar. Acá vamos a tener que utilizar, o sea, 2 fórmulas, ¿no? En primer lugar, encontrar cuánto vale. ¿Cuánto vale? Pues el espacio o quizás la distancia, ¿no? Y eso pues va a ser igual a ¿quién? Pues velocidad por tiempo. Y la otra fórmula que vamos a tener que utilizar va a ser pues el tiempo. El tiempo va a ser igual a ¿quién? Al espacio o distancia dividida entre la velocidad. Y con esta segunda fórmula recién desarrollando vamos a tener que encontrar, ¿no? La pregunta que nos está diciendo. O sea, ¿qué tiempo demora en regresar? Nos indica. Pero para ello vamos a tener que, en primer lugar, desarrollar cuánto vale el espacio o la distancia, ¿no? O sea, el tren que viaja, vamos a tener que hacer, ¿no? Utilizar, encontrar cuál es el espacio, y eso es igual a velocidad por tiempo. El espacio va a ser igual a ¿quién? La velocidad, en este caso, pues, vale 60 kilómetros por hora, ahí está, 60 kilómetros por hora. Ahora, lo que nos indica, en este caso ya el tiempo es 4 horas, ahí está, 4 horas. ¿No? Estamos utilizando, en realidad, en primer lugar, desde acá recién esos datos hasta esta parte. Hasta ahí recién. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no lo utiliza todavía el que sigue? Lo vamos a tener que utilizar en el siguiente. En la siguiente, todavía en la siguiente fórmula. Esa parte primero vamos a tener que encontrar cuánto vale el espacio o la distancia. Seguimos, ¿no? Desarrollando en este caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, como dice 4 horas y con horas se va a eliminar. Y nos va a quedar en la unidad kilómetros. Ahora, ¿qué hacemos luego? 60 con el 4 se multiplican, sale 240. Porque 6 por 4 es 24. Como el 60 tiene un 0, se le va agregando un 0, ¿no? Después del número 24 y va formando 240. ¿Qué cosa va a ser? Pues, ¿no? Kilómetros.
El espacio es igual a 240 kilómetros. Una vez encontrado cuánto vale el espacio, la distancia, vamos a tener que utilizar la segunda fórmula, ¿no? O sea, recordar que el tiempo es igual al espacio dividido entre la velocidad y el espacio que nos ha salido es 240 kilómetros. Y la velocidad, ahí recién usamos esta velocidad. Esta velocidad recién usamos, porque lo que nos estaba preguntando es si al regresar lo hace con rapidez de 80 kilómetros por hora, ¿qué tiempo demora en regresar? Eso es lo que nos pregunta, ¿no? Porque al inicio nos dice, cuando hacen una velocidad de 60 kilómetros por hora, lo hacen 4 horas, ¿no? Ese viaje del tren. Pero la pregunta nos está diciendo si va con una rapidez, ya nunca olvidarnos esta palabra rapidez, se refiere a la velocidad, ¿no? Esa velocidad, como esa velocidad vale 80 kilómetros por hora, o sea, ¿qué tiempo va a tener que demorar? Y para ello, en primer lugar, hemos tenido que encontrar cuánto vale, pues, el espacio, la distancia, ¿no? Y estamos observando que ellos dos, lo único que se van a hacer es dividir y sale 3. Como bien saben, yo les he explicado en uno de los ejercicios, les dije de esta manera, como acá no hay nada, entonces acá se va a dividir entre 1, ¿no? Para convertir en fracción. O sea, lo dividimos entre 1 y este 1 se va a multiplicar, en este caso, con kilómetros. O sea, vamos a tener así lo siguiente. En este lado nos voy a escribir. Tendríamos así kilómetros. Kilómetros en este lado. Multiplicado por hora. Dividido entre quién? Sería 1 multiplicado, en este caso, kilómetros. ¿Qué hacemos luego? Vamos a simplificar kilómetros. Con este kilómetro se elimina. Y nos va quedando hora. Y nos va quedando tan solo hora. Dividido entre 1, eso nos sale hora. Por eso está saliéndonos el tiempo es igual a 3 horas. Y eso sería la respuesta, ¿no? Si se dan cuenta, acá nosotros ya hemos tenido que utilizar 2 fórmulas todavía para poder ir encontrando la respuesta. Continuamos. 5. Nos dice, y un auto viaja a una velocidad de 72 kilómetros por hora, ¿cuántos metros recorrerá en 2 segundos? Veamos, ¿no? En la resolución. Pero antes de nada, acá estamos observando, nos dice, por ejemplo, la pregunta nos hace en segundos. O sea, nos dice cuántos metros recorrerá en 2 segundos. O sea, no dice segundos. Ahora, ¿qué sucede con la velocidad? Debería de aparecer metros por segundos. Pero ¿qué está sucediendo? Está apareciendo kilómetros por hora. Acá ya nos dice hora. Y el otro nos dice segundos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que no están en las mismas unidades. Para ello, ¿no? Para poder desarrollar, en primer lugar, en el paso 1, vamos a tener que convertir 72 kilómetros por hora en metros por segundo. Cuando en la pregunta, por ejemplo, como nos dice segundos, acá debería de haber sido metros, ¿no? Y en este lado, o sea, segundo. Un momento, hasta que se... ¿no? Y en este lado debería de aparecernos segundo. Pero ¿qué está sucediendo? Nos aparece kilómetros por hora. Y para evitar eso, pues vamos a tener que convertir de kilómetros, que tenemos kilómetros por hora, ¿a quién? A metros por segundo.
A continuación vamos a decir que la velocidad, porque ahí nos dice velocidad, es igual aquí en 72 kilómetros por hora. Vamos a multiplicar. Ahora, como acá tenemos, o sea, en este lado, por ejemplo, hora, y en el denominador, vamos a ir considerando la hora en el numerador. ¿Para qué? Para que ellos se simplifiquen, ¿no? Entonces, para que se simplifiquen, vamos a ir poniendo uno en el, si estaba en el denominador, vamos a tener que poner en el numerador. Y una, como queremos llevar a segundos, entonces equivale pues 3600 segundos. Ya hemos ido indicando para poder simplificar hora. Ahora, aquí en kilómetro, como el kilómetro está en el numerador, abajo vamos a tener que poner el kilómetro, ¿no? ¿Para qué? Para poder simplificar. Y un kilómetro equivale a ¿quién? A 1000 metros. Una vez indicado, ¿qué hacemos? Simplificamos. Kilómetro, kilómetro se simplifica. Una hora con esa hora se simplifica. Y si se dan cuenta, ¿qué unidad nos va apareciendo? Metros y segundos. Y lo único que nos va a quedar es ir multiplicando, o quizás seguimos reduciendo, también pueden ir dividiendo. Hay una estrategia que nosotros quizás podemos realizar, ¿no? Contar la cantidad de ceros. Si yo puedo simplificar en el numerador 2 ceros, en el denominador también puedo simplificar 2 ceros. Si yo puedo simplificar 3 ceros en el numerador, en el denominador también puedo simplificar, pero siempre en cuando aparezcan. Bueno, en este caso hay tan solo 2 ceros. Tanto en el numerador y denominador yo puedo simplificar 2 ceros. Luego, podemos sacar en este caso, 72 dividir entre 36, ¿no? 72 entre 36 sale 2 y 36 entre 36 va a salir 1. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escribir lo que nos va quedando, lo que no están encima, ¿no? Una línea que no tengan. ¿Quiénes son? El número 2, luego viene el número 10, luego viene metros dividido entre segundos. Y 2 por 10, ¿eso cuánto sale? Sale 20. Entonces, la velocidad va a ser igual aquí a 20 metros por segundo. ¿No? No es fácil saber, sí, pues no, un auto viaja a una velocidad de 20 metros por segundo. Pero como nos está diciendo en 72 kilómetros por hora, vamos a tener que ir convirtiendo, ¿no? Recién en el paso 2, allá del recorrido, vamos a decir lo siguiente, pero en la fórmula que yo les había escrito era E. E es igual velocidad por tiempo. O también puede ser D igual a velocidad por tiempo. O sea, la distancia o el espacio es igual a velocidad por tiempo. Lo único que nos queda es reemplazar. Porque sí sabemos. Por ejemplo, la velocidad hemos encontrado que vale 20 metros por segundo. Y en la pregunta nos está diciendo el tiempo. ¿Cuánto? 2 segundos. Lo único que nos queda es reemplazar, ¿no? La distancia o el espacio va a ser igual aquí en 20 metros por segundo multiplicado por 2 segundos. ¿Qué hacemos luego? Segundo con segundo se van a eliminar. Y vamos a multiplicar 20 por 2, sale 40 y este metros baja. Entonces vamos a decir que la distancia es igual a 40 metros por, ahí 40 metros, ¿no? Y en este caso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda, algún inconveniente. Ya este ejercicio me parece que está en su módulo y ya les estoy explicando, ¿no? Qué es lo que vamos a tener que realizar en primer lugar y luego qué hacemos en el segundo paso. Ya nunca olvidarnos, desde un inicio yo les estaba diciendo que cualquier pregunta que va indicándonos en nuestro problema tienen que estar en las mismas unidades, o sea, tiene que haber unidades. Nunca olvidarnos. Por ejemplo, si en la unidad de velocidad tienes unidad metros por segundo, la distancia va a tener que darnos en la unidad metros y el tiempo tiene que estar en segundo. Y si en caso, ¿no? La velocidad está a kilómetros por hora, ¿no? El tiempo tiene que estar en hora. Y la distancia nos va a tener que salir en kilómetros. Eso es lo que tenemos que saber en las unidades. Entonces, como estamos observando, y eso nos indica, pues, depende de las preguntas. En este caso hemos visto que como nos dicen segundos,
hemos tenido que convertir, pues, nuestra velocidad de lo que estaba kilómetros por hora, hemos tenido que convertir y llevarle metros por segundo. Continuamos. 6. Un camión emplea 8 segundos en pasar delante de un observador y 38 segundos en recorrer una estación de 120 metros de longitud. Hallar la longitud del camión. Veamos en la resolución. En primer lugar, vamos a tener que recordar, ¿no?, que la velocidad es igual a ¿quién? Espacio dividido entre tiempo, ¿no? Donde vamos a decir lo siguiente. Como acá, mira, si se dan cuenta, un camión emplea 18 segundos en pasar delante de un observador y 38 segundos en recorrer una estación. O sea, ¿qué vamos a hacer? El tiempo va a tener que ser igual a ¿quién? 38 segundos menos 8 segundos. Vamos a tener que restar. Y el tiempo en este caso nos va a salir 30 segundos. Estación de 120 metros de longitud. Ese 120 metros de longitud es la distancia, el espacio. ¿Es igual a cuánto? 120 metros. Y sacamos, o sea, la velocidad del camión, que acá está, la fórmula, ¿no? Y tenemos que la velocidad es igual a espacio dividido entre tiempo. El espacio vale 120. En este caso, el tiempo es 30 segundos. Y 120 entre 30, pues nos sale 4. ¿No? Entonces, y la unidad va a ser metros por segundo. Y eso pues sería la respuesta. Continuamos. 7. Un móvil avanza con MRU a razón de 5 metros por segundo durante 10 segundos. Calcular la distancia recorrida. Veamos, ¿no?, en la resolución. En este caso vamos a tener en cuenta lo que nos va indicando, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que sacar, ¿no?, los datos del problema. ¿Y cuáles serán esos datos del problema que vamos a tener que ir sacando, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, vamos a decir, pues, en este caso, calcular la distancia, nos dice. Esa es la pregunta que nos indica, ¿no? En este caso, pues, no sabemos cuál es la distancia. Luego vamos a decir lo siguiente, ¿no? Ahora el dato de la velocidad nos dice cuánto vale la velocidad. A razón de 5 metros por segundo, esa es la velocidad. 5 metros por segundo. Durante 10 segundos, eso se refiere al tiempo. El tiempo va a ser igual a 10 segundos. El tiempo va a ser igual a 10 segundos. Una vez sacados los datos, vamos a tener que recordar, ¿no?, la fórmula, ¿no?, de poder encontrar ese espacio, la distancia. ¿Qué cosa era igual a quién? Igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Y como ya hemos sacado los datos, lo único que nos queda es reemplazar. Vamos a decir que el espacio va a ser igual a quién. Velocidad que vale 5 metros por segundo. Así vamos a tener 5 metros, ¿no?, en este caso dividido entre segundo y multiplicado por el tiempo que vale 10 segundos. Y lo que nos queda es simplificar el segundo. Y multiplicamos, en primer lugar, los números, que sería 5 por 10. Eso pues sale 50. ¿Quién más me falta escribir? La unidad.
¿no? En este caso, pues la unidad me está quedando en metros. Y esa sería pues la respuesta porque nos dice calcular la distancia recorrida, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto de acá vamos a ir indicando que va a ser nuestra respuesta. Eso sería pues nuestra respuesta. Continuamos. Otro ejercicio. Es muy similar, ¿no? El ejercicio que se ha ido desarrollando al anterior, ¿no? Nos indica que un móvil avanza a razón de 6 metros por segundo durante 15 segundos, calcular la distancia recorrida. De igual manera, no vamos a ver en la resolución, vamos a tener que ir indicando, ¿no? Los datos que vamos a tener, en este caso la distancia o el espacio que nos están pidiendo ayer, no lo sabemos, le vamos a decir que es la incógnita. Luego la razón se refiere a la velocidad. ¿Cuánto vale? Vale, en este caso vale 6 metros por segundo. Durante 15 segundos se está refiriendo al tiempo. En este caso vamos a decir 15 segundos. Y lo único que nos queda es decir pues que la E va a ser igual velocidad multiplicado por el tiempo, ¿no? Nunca olvidarnos de las fórmulas y vamos a ir indicando que el espacio va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la velocidad? Vale 6 metros dividido entre segundos. Y el tiempo que vale 15. 15 segundos. Donde ahí podemos ir simplificando segundo con este segundo, se van a simplificar. Y nos va a quedar que el espacio va a ser igual a 6 por 15. ¿No? Entonces multiplicando 6 por 15, 6 por 5, eso sale 30. Llevo 3. Y 6 por 1, 6 más 3 serían 9. Nos va quedando 90. En este caso, metros. 90 metros. Por lo tanto, vamos a ir indicando que esto sería pues nuestra respuesta. No sé, es muy similar al ejercicio anterior. No se va siguiendo esos mismos procedimientos. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. No tuvieron, continuamos. 9, un móvil dice que avanza. A ver, ¿cuánto saldrá? A ver, ustedes calculen. ¿Cuánto saldrá ahí? ¿No? Nos dice que avanza con MRU a razón de 5 metros por segundo durante 10 segundos, calcular la distancia recorrida. Es muy similar a dos ejercicios que yo he ido ya desarrollando. ¿Cuánto sale? A ver, mientras voy escribiendo los datos. ¿Cuánto sale, joven? En tiempo. Ahí estamos teniendo en cuenta que la velocidad vale 5 metros por segundo, el tiempo, en este caso, vale 10 segundos. Y nos están pidiendo
encontrar la distancia recorrida o el espacio recorrido. ¿No? Y teniendo en cuenta que vamos a usar esa fórmula que hemos ido usando en la anterior, que sería el espacio, la distancia es igual a velocidad por tiempo. El espacio va a ser igual, la velocidad vale 5. Metros dividido entre segundo, multiplicado por 10 segundos. Teniendo en cuenta que segundo con este segundo se van a simplificar y vamos a decir, en este caso, el espacio va a ser igual a 5 por 10, eso de ahí pues sale 50. ¿Qué unidad? Metros. Esta de acá sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes. En caso no lo tuvieran, bueno, eso sería todo, jóvenes, por la clase del día de hoy. Y ya nos estaremos viendo, ¿no? En las siguientes semanas, ya dependiendo de cuándo nos programen las clases. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, igual se comuniquen al número que se les ha facilitado.